Murcia y vicedecana de Medicina de la Universidad Jaume I. Además, vicepresidenta del Patronato de FAME desde 2019. También es directora del Instituto de Investigación en Envejecimiento de la Universidad de Murcia. En el plano internacional es miembro honorífico de la Asociación Médica Argentina y académica correspondiente extranjera de la Academia Nacional de Medicina de Murcia. En 2018 fue elegida la primera presidenta de la Real Academia de Medicina y Cirugía de la región de Murcia. Ocupa las presidencias del CEMI de Ciencia y de la Asociación de Mujeres Científicas de la región de Murcia. Como ven, extensísimo currículum que avala toda su trayectoria de trabajo, pero sobre todo es importante recalcar la cercanía que siempre ha tenido. Es la causa más frecuente de discapacidad intelectual. Es por la presencia total y parcial de una tercera copia del cromosoma 21 y variando, pero se produce en 1 a 700, 1 a 800, dependiendo de las casuísticas de los nacimientos. Y su fenotipo implica una serie de manifestaciones que afectan a diferentes sistemas corporales. Yo quiero distinguir tres, que son el músculo esquelético, el neurológico y el cardiovascular. En el siglo XX, y esta es una gran diferencia entre el siglo XX y el siglo XXI, en el siglo XX las personas con síndrome de Down no llegaban a la vejez. La esperanza de vida del síndrome de Down, es decir, cuántos años iban a vivir en el momento del nacimiento, eran unos 25 años. Yo cuando estudié medicina es lo que decíamos. ¿Por qué? Porque tenían una serie de alteraciones cardíacas que producían una muerte súbita. Pero claro, el aumento de la investigación biomédica y las nuevas tecnologías han hecho que la esperanza de vida se haya más que duplicado. Y en el siglo XXI, la esperanza de vida al nacer de más del 50% de las personas con síndrome de Down es de 50 a 70 años. Es decir, estamos en un escenario completamente diferente porque, claro, ese tercer cromosoma, en el cromosoma 21, realmente está relacionado con la enfermedad de Alzheimer, les da una susceptibilidad mayor al deterioro cognitivo. Y eso pues hay que tenerlo en cuenta. La trisomía 21 fue descubierta en el año 1959. Y claro, estas personas tienen 47 cromosomas en lugar de 46 cromosomas. Es muy importante tratarlos desde el nacimiento, con logopedia, con psicomotricidad, con fisioterapeuta y con estimulación cerebral precoz. Esencial, porque eso les va a cambiar la vida. Porque otro de los mensajes que yo quiero transmitir aquí es que la plasticidad del sistema nervioso en las personas con Down es activa. Es decir, que cuando se les estimula, el cerebro y el sistema nervioso central y periférico se desarrolla y produce nuevas prolongaciones. Además es importantísimo en este colectivo que tengan una activa vida social. La escolarización, el trabajo, vamos a ver en un artículo que se ha publicado recientemente este año, pero también, también les voy a demostrar que lo hemos visto aquí en la región, el acceso al ocio y al deporte, y a la cultura, y las relaciones humanas. Pero claro, todavía existen numerosos progresos a hacer para que la calidad de vida de estas personas a lo largo de toda su vida, sobre todo a partir de los 40 años, tenga una mejor calidad de vida, tenga un mayor bienestar. Yo, como saben, soy neurocientífica, entonces lo que más estudio es el cerebro. O sea, anatomista y estudiamos también el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, pero sobre todo el cerebro. Entonces, hay una serie de alteraciones cerebrales en los pacientes, en las personas con síndrome de Down. Lo tienen a nivel de los hemisferios cerebrales, de la corteza cerebral, y esas alteraciones les va a dar lugar a unas discapacidades si no se les estimula desde el inicio de atención, de memoria y de función cognitiva. También tienen un cerebelo más pequeño y ese cerebelo más pequeño les va a dar lugar a algunas alteraciones también de atención, de aprendizaje, de memoria y del lenguaje. La corteza auditiva, donde llega la información auditiva,
tienen menos neuronas y menos conexiones y normalmente van a tener alteraciones del lenguaje que con tratamiento, con logopedia, se pueden superar, porque como les digo, tienen cerebros plásticos, tienen cerebros que son capaces de ser estimulados y de crear nuevas conexiones. El cuerpo calloso, que es la estructura que conecta los dos hemisferios, tiene menor conexión, es pequeño, tiene menor conexión interhemisférica, pero van a dar unos resultados muy eficientes que realmente alumbran para decir, es que realmente merece la pena hacer la estimulación. Con solo 6 meses de estimulación ya se ven diferencias significativas. Y el hipocampo, que es el centro de la memoria en el cerebro, también lo tienen más pequeño, de menor tamaño, y por lo tanto, si no se les estimula, van a tener pues, problemas de memoria y también problemas de aprendizaje. Por lo tanto, si este cerebro no se ha estimulado, como ocurre con todas las personas que vamos envejeciendo, vamos perdiendo neuronas. Y si perdemos neuronas y no hemos aumentado la reserva cognitiva, vamos a llegar al umbral de la clínica. Mientras que si nos han estimulado, o si nosotros nos hemos estimulado también con diferentes tipos de técnicas, de juegos, sobre todo juegos, que es lo que funciona fenomenal porque emocionalmente da la fuerza para seguir jugando y seguir creando estas conexiones. Entonces, la sintomatología que llegará, y nos va a llegar a todos, si vivimos lo suficiente, nos llegará más tarde y a ellos les va a pasar lo mismo. Porque claro, ¿qué es lo que nos preocupa a las personas con síndrome de Down? Esa predisposición que tienen a la alteración cognitiva por la trisomía 21. Entonces, ¿qué pasa en un cerebro con enfermedad de Alzheimer? Ven aquí a la izquierda un cerebro, una persona de 52 años normal, control. Y a la derecha una persona con 61 años, pero diagnosticado de Alzheimer. Todas las áreas que se ven en color verde son áreas hipoactivas, que no están funcionando bien. ¿Qué pasa en el cerebro de las personas con síndrome de Down, sobre todo si no han sido estimuladas? Pues esto. A los 33 años, ya en la parte frontal, en la parte de delante, que sería la que está arriba, la que está, ¿se ve? Cuando no se ve la flecha, ¿sí? Bueno, es que aquí si yo tengo la flecha, pero ahí no se ve. Lo que está en verde es la parte que está detrás de la frente, la corteza frontal. Pues ahí ya empieza a tener hipoactividad. Pero en una persona más añosa con síndrome de Down, observen que las áreas verdes ya son muy abundantes. Y es porque no les han estimulado. Pero además hay una serie de marcadores, por ejemplo los neurofilamentos, que ven que va aumentando en la línea de abajo, es la línea de la edad. Desde la izquierda 0 años, aquí hasta los 80. Y vemos que esas líneas negras son la cantidad de neurofilamentos. Entonces vean los puntitos rojos. Esos puntitos rojos están diciendo que hay neurofilamentos positivos que son deleterios. Pues en la enfermedad o en las personas con síndrome de Down, fíjense lo que ocurre, que hay cantidad de neurofilamentos en las décadas de los años 40 a los años y de los años 50. De los 40 a los 60 tienen gran cantidad de filamentos. Pero no todas las personas con síndrome de Down son iguales. Cada individuo tiene una variante. Cada individuo tiene una personalidad y cada individuo tiene unas habilidades únicas. Es verdad que como colectivo se ha visto esto. Si comparamos a la izquierda, si comparamos la sustancia gris donde están las neuronas entre controles y personas con síndrome de Down, todas esas áreas que están en verde son las áreas que las personas con síndrome de Down por encima de los 40 años tienen hipoactivas respecto a personas que no tienen síndrome de Down. Y a la izquierda las imágenes son de las conexiones de la sustancia blanca. Es decir, sí que hay diferencia
diferencias en el envejecer entre una persona con síndrome de Down y una persona que no tenga síndrome de Down. Pero fíjense ustedes lo que es la estimulación preventiva. Sabiendo que tienen un comienzo precoz del deterioro cognitivo, lo que hay que hacerles es estimularles precozmente. Y como son activos esos cerebros en plasticidad, vean a la izquierda, las imágenes que están ahí a la izquierda. Pocas líneas rojas atraviesan la línea media. Pocas líneas rojas están conectando áreas corticales. Pero lo que tengo aquí, rodeado en el recuadro rojo, es solo 6 meses de estimulación cognitiva y cambia radicalmente las conexiones entre los dos hemisferios y las conexiones entre áreas corticales del mismo hemisferio. Por lo tanto, el deterioro cognitivo en el síndrome de Down, lo primero, hay que detectar la posible aparición, porque va a ser diferente en cada individuo, la posible aparición de forma precoz. Pero todavía más, como hay la posibilidad de tener esa aparición del deterioro cognitivo por tener trisomía 21, hay que prevenir. Es esencial prevenir. ¿Cómo? Con estimulación cognitiva. La detección. Tienen que desarrollarse más instrumentos de evaluación especialmente diseñados o adaptados para síndrome de Down. Porque en la actualidad se están utilizando los generales. Entonces hay que hacer y hay que diseñar específicos para la generalidad, lo que tengan de común las personas con síndrome de Down. Y respecto a prevención, hay que hacer una estimulación activa y adaptada y personalizada. Porque vamos a ver que dentro de esas discapacidades que hemos visto con las diferentes áreas del cerebro, son también diferentes esferas cognitivas. Y hay personas que tendrán más afectadas unas esferas cognitivas que otras. Después haber mucho inmaculada en fundada. Hace 3 años hicimos un estudio con la consejería, un estudio de la soledad después de la pandemia, inmediatamente después de la pandemia, de la soledad en la región de Murcia, la soledad de los mayores. Y hablando con Pedro, decidimos que había que hacer también específicamente qué ocurría con la soledad de personas con síndrome de Down en ese. Otra de las cuestiones que tuvimos en cuenta es que tradicionalmente y está además publicado, las personas con síndrome de Down están clasificadas como que tienen altas habilidades de adaptación social en comparación con otras discapacidades, otras personas con discapacidad. Las personas con síndrome de Down, también está publicado, son encantadores, son prosociales, son amables y son simpáticos. En general, no todos. ¿Por qué? Porque lo mismo que el resto de la sociedad, no solamente tienen trisomía 21, sino que tienen el resto de sus cromosomas que pertenecen pues, al conjunto de los de su familia, que son más simpáticos o menos simpáticos, pero además han tenido unas características de vida que también pueden estar determinados su propio carácter. No el temperamento, sino el carácter. Pero en general son simpáticos, son cariñosos, pero no todos, no todos. Entonces, este perfil además está en general acompañado de una baja tasa de conductas negativas, que son un colectivo estupendo, porque les hace que tengan una mejor adaptación social en general. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Evaluar el sentimiento de soledad subjetiva en personas con síndrome de Down y analizar qué variables eran las que les llevaban a buscar mejor asistencia y para mejorar sus condiciones sociales. Analizamos 165 participantes, les hicimos una serie de test de la región, realizando cuestionarios desde octubre del 2021 a febrero del 2022. Y además utilizamos,
niveles de soledad más reconocidos, que son el ST2 y el UCLA de UCLA, que es de la Universidad de California en Los Ángeles. Desde el punto de vista de regresión en soledad subjetiva, no lo encontramos. ¿Por qué? Porque lo que nos resultó es que en los dos test, en el UCLA y en el ST2, la mayoría de los 165 participantes estaban con niveles bajos o medios de soledad, como se ve ahí, en la escala este. Casi el 70% decía que sentían un nivel bajo de soledad. Solamente un 1,2% sentían que eran dos personas, un nivel alto de soledad. Y con la escala UCLA, que cambiaba un poco porque el nivel actor casi lo tenía un 8%, pero claro, el 92% estaban en los niveles, este va al revés, porque este va de menos a más. El menos es menos, pero el UCLA, el más es menos. Entonces, estaban siempre en tener menos sentimiento de soledad o medio, lo cual nos dio mucha alegría. Pero, además, no encontramos ninguna diferencia significativa ni por edad, ni por sexo, ni por nivel de estudios, ni por lugar de residencia, si vivían en una zona rural o en una zona urbana, ni por estado civil, había 2 casados solamente, ni por nivel socioeconómico, ni por creencias religiosas. Pero sí nos encontramos algo. Nos encontramos que había 2 características, una en la escala UCLA y otra en la escala ST2, que eran significativas. En la escala UCLA, la soledad estaba relacionada con tener enfermedades crónicas. Es decir, esto hay que tener cuidado, esto hay que saber. Que personas con síndrome de Down, que tienen, y ahora vamos a ver a continuación, que tienen enfermedades crónicas y que las tienen, van a ser más susceptibles de sentir, porque es la soledad subjetiva, una soledad no deseada. Pero el otro todavía más, el tiempo libre. El tiempo libre estaba en relación directa con la sensación de soledad no deseada. Una correlación significativa con la participación en actividades de ocio o el deseo de querer participar en actividades de ocio, aunque no estuvieran participando. Moraleja, ¿qué es lo que hay que procurar a las personas con síndrome de Down? Actividades de ocio, actividades sociales, porque eso les llena, eso les compensa y no sienten una soledad no deseada. Son más felices, van a estar en niveles anímicos mejores que van a redundar positivamente tanto en lo físico como en lo mental. ¿Por qué? Porque no todos son iguales. Y cada persona con síndrome de Down tiene unas características diferentes. Y a eso es lo que queremos hacer un estudio en más profundidad con lo que llamamos los análisis, que también los hacemos en estudios de género, los análisis interseccionales. ¿A qué se llama análisis interseccional? Es el que considera una colección de factores que van a ser determinantes para una cuestión concreta, pero que se van a reforzar unos factores con otros, que no se pueden analizar individualmente. El análisis interseccional lo describió hace 35 años, en 1989, Kimberly Crenshaw. Kimberly Crenshaw era una feminista, sigue siendo una feminista, de la abogada, profesora de Derecho en las universidades Columbia de Nueva York y UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles. Una persona con mucho prestigio. Como ven, es afroamericana. ¿Qué es lo que se dio cuenta ella feminista hace 35 años? Pues lo que se dio cuenta, claro, las feministas blancas que demandaban la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pues que tenían menos problemas que las mujeres afroamericanas, que las mujeres negras. Y entonces se dio cuenta que el ser afroamericana tenía una serie de características, de factores,
que eran económicos, sociales y culturales, y muchas inmigrantes que iban de unos estados a otros de Estados Unidos, que estaban determinando que sus vidas fueran mucho más amargas que el equivalente en las mujeres blancas. Y eso son los factores interseccionales que también ocurren entre las diferentes personas con síndrome de Down, que van a depender de cuáles son sus factores sociales y culturales dependiendo de dónde han nacido, en qué familia han nacido o cómo les han estimulado o no desde que nacieron. Eso va a ser determinante. ¿Por qué? Porque para la salud, la condición de salud, tenemos tres niveles. Tenemos un nivel estructural macro, que son las políticas discriminatorias, las normas sociales, y ahí tienen mucho que ver los políticos. Violante, que estás aquí ahora ya la comunidad política. Las y que trabajó muy bien mientras era consejera, y que me consta cuando era senadora y ahora siendo diputada. Las características meso, las interpersonales, que son los estigmas, los estereotipos, la discriminación, y el nivel micro, el interpersonal, que ya son las características propias, incluso las características físicas. Y todas esas van a determinar en conjunto la condición de salud. Es decir, los factores socioeconómicos, culturales y ambientales, pero sumando los sociales y de la comunidad, el soporte que da la comunidad, las redes sociales en las que estén incluidas, y que hemos visto que son determinantes también para no sentir una soledad subjetiva no deseada, y después los factores que están relacionados con los estilos de vida saludables, que también hay que enseñárselos, porque los estilos de vida saludables se aprenden porque se enseñan, y esos hay que enseñarlos desde que se nace, y no solamente diciendo esto es lo que hay que hacer, sino con el ejemplo, porque todos los seres humanos y también las personas con síndrome de Down no hacen lo que se les dice, sino lo que ve que hace el líder que tienen. Entonces es súper importante los factores, los estilos de vida, y que se pueden enseñar para que los puedan aprender, porque con eso va a mejorar muchísimo su calidad de vida, tanto física como mental. Este es un artículo que me parece determinante que se ha publicado este año. Comienza el artículo diciendo que efectivamente las personas con síndrome de Down tienen un mayor riesgo de tener deterioro cognitivo, incluso deterioro cognitivo tipo Alzheimer. Pero que la edad de comienzo de ese deterioro cognitivo no es igual en todas las personas con síndrome de Down, que va a depender, que unos podrán empezar a los 40, pero que otros a los 60 todavía no tiene deterioro cognitivo, que va a depender de sus características. ¿Y qué es lo que vieron? Lo que le llaman people and things, la gente y las cosas, que la gente y las cosas están interrelacionadas. Y lo que encontraron en este artículo, y esto también hay que decírselo, hay que hacerlo para tenerlo en cuenta, que las personas que menos se deterioraban cognitivamente es las que habían tenido un empleo activo, que habían estado trabajando, y que sin embargo las que no habían trabajado, fuera remunerado o no remunerado, tenían un menor riesgo, las que no habían trabajado tenían un mayor riesgo de tener deterioro cognitivo, y las que tenían un trabajo remunerado no, menor riesgo. Esto es importantísimo. Entonces, en el síndrome de Down hay que promover el empleo y la actividad laboral. Y esto es importante no solamente para que se sientan bien socialmente, sino porque es una protección frente al deterioro, no solo cognitivo, sino también el deterioro físico. Y en este sentido tenemos que hablar no de igualdad en la sociedad. La igualdad es darles las mismas oportunidades a todos, a los altos y a los bajos. Si se les dan las mismas oportunidades a todos, los bajos no llegan a coger la manzana. Tenemos que hablar de equidad.
A las personas que necesitan más, hay que darles más. Y no es una desigualdad, es la equidad. Estamos en una sociedad que tiene que haber justicia social. Y la síndrome de Down puedan enfrentar envejecer y enfrentar la vejez de una forma saludable, con bienestar, es darle los medios que necesitan, que no van a ser los mismos de una persona que no tenga acceso a la vida. Y esto tiene que quedar muy claro. Y aquí estamos en el siglo XXI. ¿Y qué tenemos en el siglo XXI? Tenemos pues, la investigación y las tecnologías. Y las nuevas tecnologías son esenciales, las tenemos que aplicar, porque son herramientas básicas de aprendizaje para las personas con síndrome de Down desde que nacen. Porque les he dicho que son plásticos, sus cerebros, son capaces de aprender y además reverberan. Cuanto más se les enseña, más aprenden. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto, sin embargo, y está publicado? Que hay una falta de accesibilidad a las nuevas tecnologías y una cierta exclusión respecto a las nuevas tecnologías en las personas con síndrome de Down. Hay que hacer y hay que pedir que tengan acceso a las nuevas tecnologías, a las tablets, a los ordenadores, a los diferentes programas, que aprendan también a procesar, porque pueden hacerlo si se estimulan. La tecnología puede mejorar el rendimiento cognitivo de los niños con síndrome de Down, con estimulación precoz, aplicando la estimulación precoz. Antes, en el siglo XX, se hacía de una manera más rudimentaria. Ahora aprovechamos estas nuevas tecnologías, pero también para mantenerlo a lo largo de toda la niñez y de la adolescencia, para que vayan teniendo cada vez más funcionamiento cognitivo. Pero si decimos que pueden envejecer y envejecen por la esperanza de vida, no solamente a los niños con síndrome de Down, sino a todas las personas con síndrome de Down, para utilizar las nuevas tecnologías en base a la prevención del deterioro cognitivo. Porque recordemos las partes del cerebro humano que están afectadas en los cerebros con síndrome de Down. Pero recordemos también que tienen la capacidad de plasticidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que diseñar juegos que sean divertidos, porque al ser humano lo que nos gusta, lo que nos da recompensa, es que nos lo pasemos bien. Entonces, hay que engancharlos, que no se hagan adictos, pero engancharlos a que quieran hacer los juegos cada día, porque esos juegos hay que diseñarlos para que estén en las esferas que tienen más sensibles, que es la esfera de la atención espacial, porque tienden a dispersarse, pero hay juegos que les hacen concentrarse y no se dan cuenta que con esos juegos están aprendiendo a concentrarse, a focalizar la atención. Para el cálculo hay unos juegos divertidísimos, todo eso lo hacemos a las manos. Yo ya soy mayor, tengo una tarjeta de y entonces yo también hago estos juegos. ¿Por qué? Porque cuando haces los juegos, la latencia, el tiempo para responder, se hace cada vez más corto. ¿Por qué? Porque estoy creando nuevas conexiones y esas conexiones, que son hilos, hacen que mi cerebro vaya más deprisa. Pues a ellos les pasa lo mismo con la esfera de cálculo, con la esfera de memoria espacial. Hemos dicho que tenían una alteración también del hipocampo un poco más pequeño, pero como hay plasticidad, se puede prevenir el deterioro cognitivo. Y después la planificación, porque a veces fallan en estas. El año 2020, en una revista, una de las más prestigiosas en medicina, que es JAMA, hicieron esta revisión, que era de una revisión clínica y para la educación, para dar cuáles eran las guías, unas guías generales en relación al síndrome de Down. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta desde que nacen? Pero sobre todo en las personas adultas
teniendo en cuenta que van a vivir muchos años y que tienen que vivir muchos años con buena calidad de vida. El comportamiento, prevenir la demencia, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares que ya les he dicho al principio, que son las que antes, en el siglo XX, son las que provocaban una muerte precoz. Pero también la obesidad y también la inestabilidad, sobre todo de la columna cervical, la columna que sostiene la cabeza. Y para esto hay que hacer ejercicios. Y además, la osteoporosis. Osteoporosis no solo en mujeres, también en varones. Porque así como decimos que la mayor parte de las enfermedades están estudiadas en varones y no en mujeres, la osteoporosis es lo contrario. Casi no analizan la osteoporosis en los varones porque las mujeres lo sufrimos más después de la menopausia. Pero los varones también lo sufren, y los varones con síndrome de Down también. Las enfermedades tiroideas, de la tiroides, sobre todo inflamatorias, y las enfermedades celíacas. Estas son las enfermedades que hay que tener desde el punto de vista del cuadro clínico, estar más atentos en las personas con síndrome de Down, según la revista JAMA, que les digo que es de las más prestigiosas en medicina. Además, habíamos dicho que no todos los individuos son iguales, y entonces es muy difícil hacer estudios clínicos con pacientes con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque hay diferentes grados de deterioro cognitivo y de capacidad intelectual. Además, tienen diferentes patrones de estilo de vida, y no son una población. Son más homogéneos cuando hablamos de discapacidades cognitivas en general. Pues el grupo de personas con síndrome de Down son más homogéneos que en el grupo en el conjunto. Pero entre sí son muy diversos y es muy difícil hacer estudios clínicos. Pero algo que también hay que tener en cuenta y que no hay que olvidar y que hay que controlarles ya desde la adolescencia son los patrones de inflamación. Los patrones de inflamación que van a estar en relación a una dieta saludable. Es importantísimo que sigan una dieta saludable porque son más susceptibles a tener alteraciones secundarias a una dieta que pueda producir inflamación subliminal, que no de clínica, a nivel intestinal. Eso es deleterio para el cerebro. El tener inflamación intestinal que no da clínica, pero con una mala alimentación, eso está relacionado directamente con enfermedades cerebrales, con la depresión, con el Parkinson y con la demencia. Y les lo digo porque lo hemos publicado nosotros. Tienen que hacer poco ejercicio, hay que activarles para que hagan más ejercicio. ¿Por qué? Porque se producen más neuronas, pero también porque se bajan los patrones de inflamación. La neuroinflamación o la inflamación sistémica está muy relacionada con los problemas de tiroides, está relacionada con los problemas de diabetes, con las alteraciones pancreáticas y con otras enfermedades autoinmunes. Y las personas con síndrome de Down son susceptibles de tener neuroinflamación. El Ministerio de Asuntos Sociales en el año 2021 publicó esta guía, que yo se la recomiendo, que es la vida adulta y el envejecimiento en las personas con síndrome de Down y el papel que tienen los equipos profesionales. Y en esta guía dice que hay que hacer, respecto al deterioro cognitivo, ya voy acabando, hay que hacer un diagnóstico diferencial muy estricto. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores que tienen las personas con síndrome de Down, como pueden ser las alteraciones sensoriales de vista y oído, enfermedades metabólicas, apnea del sueño, trastorno de la tiroides, enfermedad celíaca, déficit de vitamina B12, que todo esto puede hacer pensar que tienen un deterioro cognitivo precoz y es sin embargo secundario a esas enfermedades, lo que se llama el efecto eclipsador. Por eso hay que
a todas las personas con síndrome de Down les tienen que hacer un chequeo médico muy exhaustivo, tener el patrón de todas estas, de las cardiopatías o de las alteraciones sensoriales, porque puede que no tengan un deterioro cognitivo precoz, sino que sea secundario a ese cuadro clínico. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Y qué nos puede hacer una plataforma robótica? Esto es lo que nosotros estamos desarrollando con un proyecto del Ministerio para prevenir el deterioro cognitivo. Una plataforma robótica lo primero tiene que ser personalizada. Y una plataforma robótica, si es en residencias, puede servir para varias personas que en momentos del día esté con una o esté con otra, o incluso que todos los que están con ese robot sean el grupo de amigos, con lo cual hace también la cohesión social. Tiene que conocer las preferencias personalizadas de esa persona, qué le gusta comer, qué música le gusta escuchar, conocer su historia, ayudarle en sus tareas diarias, hacerle la programación diaria, crearle el ritmo vigilia-sueño y hacérselo saber para que no se salga, reconocerle las emociones, no por la cara, sino por la voz. Esto lo estamos desarrollando en nuestro laboratorio, de reconocer las emociones por la voz, porque la cara podemos engañar al robot, podemos sonreír sin estar alegres, pero la voz no la podemos cambiar, porque la voz nos delata. Y ahí podemos reconocerlas. El robot simplemente por la mañana preguntándole: fulanita, ¿cómo estás? Buenos días. Con lo que le conteste ya sabe cómo está. Actividades, le tiene que programar actividades acorde a su situación diaria. Es decir, si está triste, ponerle la música que le gusta más alegre, porque se lo sabe. Además, tenemos la inteligencia artificial que está en todos los sitios ya. Le puede ayudar a comunicarse con otros, que no suple a los humanos, pero que ayuda. No suple, pero ayuda. Entonces, ¿qué es lo que en conjunto puede hacer para retrasar el deterioro cognitivo? Estimulación precoz preventiva personalizada, física, para hacer ejercicios físicos, de logopedia, muy importante, porque hemos dicho que es una de las esferas que también necesitan, emocional para el control de la ansiedad, que muchas personas con síndrome de Down tienen niveles de ansiedad muy elevados. Ahora vamos a hacer el estudio del cortisol y la amenaza cognitiva y la esfera social. Y este es el grupo de investigación que tenemos nosotros, que nos llamamos NICE, NICE en inglés, que aquí parecemos muy serios, ¿verdad? Pero no. La verdad es que nos encanta nuestro trabajo y podemos hacerlo gracias a la financiación de diferentes proyectos y diferentes programas. Pues ahora, por ejemplo, la Fundación Prima Frío para el estrés y la ansiedad y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias. Y a continuación tenemos oportunidad en algunos minutos de abrir preguntas. ¿Hay alguna cuestión? Sí, Ana. Bueno, a ver, nosotros hemos empezado en clase a realizar actividades de ocio que son juegos grupales de atención, de movimiento, juegan varias personas a la vez, como dispositivos como la Wii, la Switch, y sí que nos damos cuenta que es algo, una actividad que les gusta mucho, al final les motiva. Entonces, la pregunta es: ¿recomendarías que esta actividad pasara de ser una actividad puntual de ocio a una actividad que realizáramos de forma semanal o con más asiduidad? Yo personalmente creo que todo lo que les guste y que pueda ser positivo para una estimulación tanto física como mental, si les gusta, ahí es donde hay que incidir. Porque
el ser humano, todo ser humano, no las personas con síndrome de Down, lo que hacemos mejor es lo que nos da una satisfacción emocional con lo que nos lo pasamos bien, con lo que tenemos una recompensa. Creamos además síntesis de endorfinas, síntesis de hormonas del bienestar, con lo cual hay un feedback, hay una retroalimentación que todavía se sienten mejor y la próxima vez que se programe esa actividad van a querer ir, porque tienen un buen recuerdo. Si además son grupales, ya es fantástico, porque no solamente las personas con síndrome de Down, todas las personas nos favorecen muchísimo más las actividades que hacemos con otros, porque, ya lo decía Aristóteles, el ser humano es un zoom politikon, es un ser social y tenemos que estar con nosotros para sentirnos bien. En las personas con síndrome de Down está demostrado que el estar con otros les hace mucho bien y les estimula física y mentalmente. Así que sí, la contestación es sí, absolutamente. Muchas gracias. ¿Otra pregunta más? Ha comentado que hay una serie de estructuras en el cerebro, ¿vale? Que son adaptadas como el procarioso, hipocampo, el cerebro. Aparte de los ambientales, interpersonales, de cada individuo, de su personalidad, hay diferencia de género, de que los varones con síndrome de Down que están en zonas más, especialmente más sensibles para deteriorarse que mujeres con síndrome de Down, o no hay estudio en este caso. Lo que yo sé, de lo que he visto en la literatura, no hay más diferencias que hay entre los varones y las mujeres como sexo biológico en las personas que no tienen trisomía 21. Por ejemplo, las mujeres tienen más capacidad de expresión verbal y los varones tienen más capacidad de ver en el espacio. Pero se cree que esto es por lo que nos enseñan desde el nacimiento. Es decir, que no es tanto innato, sino cómo se nos educa. Pero claro, cómo se nos educa, eso es que no se cambia. Por mucho que se estén teniendo políticas de igualdad, las conductas de educación, de tener a los bebés, no cambian. La forma de hablar a un bebé varón y a un bebé hembra son diferentes. La forma de hablarles, el tono de hablarles y cómo se les dice. ¡Ay, guapita, que vas a ser la reina! Y ahí, ¡oh, qué fuerte vas a ser! Vas a conseguir un Ferrari. Lo que les guste a los padres. Cambia el tono, cambia todo. Y entonces a los niños se les ha puesto más, niños varones, juegos por ejemplo, de ver en el espacio, de hacer el Mecano, en mi época, y a las chicas, pues, de cuidados. Entonces no se sabe, puesto que el cerebro es plástico, si esos cambios que hay entre hombres y mujeres como sexo biológico son debidos al propio sexo o son debidos al cromosoma X o son debidos a la educación. Hay unas áreas del cerebro que sí que son dismórficas, están en el hipotálamo, en una parte del cerebro, y que son más grandes en las mujeres que en los varones. Perdón, más pequeñas en las mujeres que en los varones. Pero esas áreas tienen que ver pues, con el comportamiento sexual habitualmente. Yo no tengo noticia de que se hayan estudiado en personas con síndrome de Down, pero a priori tendría que ser lo mismo que en personas que no tienen síndrome de Down porque no dependen tanto del cromosoma 21 como de los cromosomas sexuales. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, agradecer algo. Ha hablado del tema de que es importante detectar la aparición y la forma precoz de Alzheimer y que no hay pruebas ahora mismo específicas para síndrome de Down. Pero se le está dando prioridad a eso, hay investigación, podemos hacer algo desde el asociacionismo, podemos aportar alguna forma a eso. Sí,
Es muy buena pregunta, porque lo que se están utilizando son los test, el MOCA, por ejemplo, que está más que el Mental, que son los test que se utilizan en personas que tienen síndrome de Down, en personas sobre todo mayores, por encima de 50 años. No son excesivamente sensibles, pero posiblemente habría que introducir alguna esfera más en las personas con síndrome de Down, porque esos test están muy relacionados con la memoria declarativa. La memoria declarativa es la memoria semántica y episódica. Explico. La memoria semántica es, por ejemplo, que yo les diga, díganme palabras que empiecen por F, o díganme nombres de flores durante un minuto, a papá, a ver cuántas veces. Eso es semántico. Y episódico es que me digan, pues, algún episodio, cuando hicieron la primera comunión, ¿qué se acuerdan? Pero eso se acuerdan. O qué hicieron el domingo pasado. Eso es un episodio de la vida. Y este tipo de memoria es la que degenera, en primer lugar, en la enfermedad de Alzheimer. Pero hay otros tipos de demencia que no son tipo Alzheimer. Y entonces es lo que habría que ver si realmente las personas con síndrome de Down, todas, donde la degeneración que tienen es tipo Alzheimer, comenzando por el tipo, la pérdida de la memoria declarativa, o algunas pueden tener pérdida de otros tipos de memoria no declarativa, la procedural, porque, como hemos visto, tienen también alteración del sistema musculoesquelético, que hay que enseñarles las praxias. Y las praxias no son memoria declarativa, es procedural. Entonces, ahí habría que hacer hincapié para ver si están perdiendo lo que se les ha enseñado de pequeños para mejorar esas praxias y que ellos lo están perdiendo precozmente. Pues sí que habría que hacer hincapié en ese sentido. Me consta que hay grupos en el mundo que lo están haciendo, que están intentando hacer pues unos test específicos. Bien, pues muchísimas gracias. Ya no hay tiempo para más porque tenemos que pasar a la siguiente ponencia y agradecerte de nuevo tu intervención.